Muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de la plataforma sinfronteras.media. Y hoy es una alegría tenernos aquí con nosotros algunas personas que han tenido aquí un encuentro en la ciudad de Quito y para discutir el tema de la minería a través de la red de iglesias y minerías. Entonces ellos van a compartir con nosotros un poco la problemática aquí en Ecuador y también a nivel de Latinoamérica. Y está con nosotros Moema Miranda, que es brasileña y que está comprometida con este trabajo de la red de iglesias y minerías. Tenemos al Pedro Sánchez, que también vive aquí en Quito y trabaja también en esta red. Y también el padre Dario Bossi, un misionero comboniano que también está comprometido en esta causa del trabajo con iglesias y minerías. Entonces, bienvenidos a todos y cada uno ahora se presenta un poquito, ¿eh? Entonces, empezamos con Moema. Sí, buenas noches, Padre Alcides. Es una gran alegría, gran honor estarmos juntos en esta noche. Como ha dicho el Padre Alcides, me llamo Moema, soy leiga franciscana de la Orden Franciscana Seglar y estoy con la Red de Iglesias de Minería hace rato. Soy brasileña y vivo en Río de Janeiro. Saludos amigos y amigas, soy Pedro Sánchez, miembro en Ecuador de la Red Nacional de Pastoral Ecológica y a nivel latinoamericano en la Red Iglesias y Minería. ¿Sí? Yo soy misionero comboniano, como mi compañero y maestre, Padre Alcides. Y me llamo Dario, soy italiano de origen, pero hace mucho tiempo vivo en Brasil. Empecé a construir la red junto con mis compañeros a partir de la realidad desafiadora de los territorios a donde estábamos con misiones nuestras combonianas en el norte de Brasil. Y ahora vivo en Brasilia articulando un poco estas caminadas. Entonces, muy bienvenidos y empezamos así un poco a compartir. Vamos a preguntar un poco a Pedro, que acompaña un poco el trabajo pastoral aquí en esta dimensión social, la problemática un poco de la realidad de minerías aquí en Ecuador, porque estamos ahí un poco frente a las elecciones y los ecuatorianos tienen que votar si quieren continuar con la explotación de las minerías en el Yasuní, también en el Chocó. Entonces, que comparta un poco cómo está la problemática, los desafíos y también como red eclesial que trabaja esta dimensión, cuál es un poco la propuesta. Bueno, mira, como miembros de la Iglesia, nosotros estamos siguiendo, digamos, el llamado del Papa Francisco a tener muchísimo cuidado de lo que pasa con la casa común, con lo que pasa con el planeta Tierra, ¿no? Y lastimosamente, no solamente en el Ecuador, sino también en muchas partes de América Latina, el planeta Tierra prácticamente está siendo destruido, ¿no? Sí. Entonces ahora, en este proceso electoral de agosto, los ecuatorianos vamos a tener la posibilidad de decir: nosotros optamos por la vida, nosotros le decimos sí a la vida, le decimos sí al Yasuní y sí al Chocó andino en Quito, porque Claro. son dos zonas hermosas, son verdaderos paraísos, ¿no? Ahí la biodiversidad es impresionante, la cantidad de seres que habitan esas zonas, no solamente árboles, pajaritos, también las criaturas más pequeñitas, ¿no?
que contribuyen, digamos, a dar la vida, no solamente a la Amazonía o a Quito, porque en Quito, por ejemplo, el Chocó andino es la fuente de agua de la cual vive la ciudad de Quito. Entonces, cualquier actividad extractiva, depredadora, como es la extracción del petróleo o de las minas, pues va a destruir esos paraísos, ¿no? Y, por ejemplo, don Patricio Hualinga, perdón, el papá de Patricia Hualinga, don Sabino Hualinga, un líder indígena de la Amazonía, tenía una expresión muy linda que quisiera compartirla con ustedes. Él decía: cuando las petroleras llegan al territorio de Sarayaku, van a hacer huecos profundos y van a colocar en el fondo explosiones. ¿Qué sucede con eso? Son explosiones tan fuertes que los espíritus de la Amazonía, los espíritus del bosque, los espíritus de los árboles, los espíritus del río, se van a espantar. Y cuando se espantan los espíritus, huyen, se escapan. Y a nosotros como pueblo sarayaco nos dejan solos, los espíritus nos abandonan cuando estas empresas extractivas entran. ¿Y qué pasa, decía él, cuando los espíritus de un pueblo se van? Simplemente el pueblo está condenado a morir. Entonces creo que eso es lo que tenemos que entender. Son empresas de muerte que no matan solamente la naturaleza, sino que matan también los espíritus y la espiritualidad de nuestros pueblos, ¿no? Creo que es importante tenerlo en cuenta, porque en la consulta justamente no es solamente la pregunta si quieres que el petróleo se quede abajo o solamente quieres que no entre la minería del Chocó. Es mucho más que eso. ¿Quieres la destrucción de la tierra? ¿Quieres la destrucción de la Amazonía? ¿Quieres la destrucción del Ecuador? No, no quiero. Quiero entonces marcar el sí al Yasuní y el sí al Chocó andino. Sí, además de la problemática un poco de Yasuní, del Chocó andino, también hay una situación un poco complicada así, ¿no?, en Loja, ¿no?, que también hay la explotación minera ahí es muy fuerte, ¿no? Y porque también a veces se escucha que mucha gente dice, ¿no?, sí, ha llegado la minería, nos trae plata, nos trae dinero, pero a veces no son conscientes de las consecuencias que eso genera, ¿no?, un desarrollo falso, ¿no?, en el sentido de explotar la casa común, ¿no? Es el dios dinero, claro. Es el dios del capital que viene con falsas promesas, ¿no? Que su más grande mentira es de que trae desarrollo. Ninguna empresa minera puede mostrar al mundo y decir: fíjense, por aquí pasó la minería y ¡oh, qué belleza! ¡Qué desarrollo! ¿Qué nivel de vida tiene esta población? No, por donde pasó la minería, después de 10, 20, 30 años donde llegan, sacan todo lo que tienen que sacar y se van, ahí queda veneno, quedan ríos contaminados, quedan huecos profundos, queda muerte, destrucción. Y en ese periodo en el que están, ¿qué es lo que hay ahí? Crece la violencia, crece la prostitución, crece el alcoholismo, van destruyendo esas zonas, ¿no? Y eso entonces está pasando en Loja, por ejemplo, ¿no? Está pasando en Cuenca, está pasando en otras zonas. No permitamos que la minería nos siga mintiendo, nos siga engañando, diciendo que viene a traer desarrollo, ¿no? Trae destrucción y trae muerte. Y ustedes aquí en Ecuador, como red de iglesias y minería, ¿qué trabajo están haciendo así para concientizar un poco la población, del riesgo que corren con la explotación minera? En realidad nosotros estamos aprendiendo de la población, ¿no? En Cuenca la población ha dicho: no queremos minería aquí. En Loja el municipio tiene una resolución municipal, ¿no?, que dice: no, queremos a nuestro territorio libre de minería. Hoy las comunidades indígenas de Fierro Urco y de otras comunidades y agrupados en la CONAIE, por ejemplo, en la Confederación de Nacionalidades Indígenas, han dicho: por favor, trabajemos para que Ecuador sea un país libre de minería. Nosotros estamos entonces aprendiendo de ellos
a defender a la tierra, a defender la Pachamama, ¿no? Y como Red Nacional de Pastoral Ecológica estamos acompañando a las iglesias, a las parroquias, a los obispos, hacer ver esta realidad, ¿no? De que no se trata solamente de un problema económico, es un problema social, es un problema cultural, es un problema de exterminio de poblaciones, de pueblos, no solamente de la rica biodiversidad, ¿no? Y la Amazonía, por ejemplo, es beneficiosa no solamente para el Ecuador, es beneficiosa para el mundo. Entonces el mundo también tiene que sumarse, ¿no? Tiene que sumar sus voces y decir, dejemos el petróleo ahí abajo, busquen petróleo por otro sitio, pero no malogren la Amazonía como ya la han malogrado. Claro, sí. En la Amazonía hoy existen más de 700 pozas de residuos tóxicos, ¿no? Que la Texaco y otras empresas petroleras han dejado. Y lo único que hacen estas grandes empresas es cuando tienen que remediar le ponen un poco de tierra encima. No resuelven nada, porque toda la contaminación está ahí y se sigue filtrando cada vez que llueve. Y en la Amazonía llueve todos los días. Entonces es una contaminación permanente. Uno va a la Amazonía, a las zonas por donde hay petróleo y están los mecheros, por ejemplo, prendidos ahí las 24 horas del día. Todos los días, todos los meses, todos los años, mecheros permanentes con un humo que contamina, que mata insectos y sobre todo la cantidad de cánceres que tienen, ¿no? Que viven alrededor de sus pozos petroleros, es impresionante. Entonces estamos en un sistema, como dice el Papa Francisco, un sistema que nos está matando. Él dice, es un sistema de muerte, busquemos nuevas formas de vida. La gente del Chocó andino, por ejemplo, aquí en Quito, ¿no? Vive del café, vive del turismo, vive de agricultura, tienen incluso hasta ganadería y van creciendo en una relación armónica con la naturaleza. O sea, son comunidades sostenibles. Ahí no hay pobreza, esa mentira de que la minería va a resolver el problema de la pobreza. No, va a traer más pobreza. ¿Va a generar dinero? Claro, sí. ¿Va a generar dinero para quién? Para las grandes empresas, para las grandes transnacionales, para los bolsillos de los empresarios y seguramente para algunos niveles de corrupción de autoridades, gobiernos locales, gobiernos nacionales, ¿no? Entonces, detengamos esa voracidad de las empresas extractivas. Yendo un poquito más allá del Ecuador, porque creo que la problemática se alarga también por toda Latinoamérica, ¿eh? Entonces, no sé si Moema pudiera compartir con nosotros así algunas problemáticas así a partir de Brasil, de cómo la situación está actualmente. Claro. Sí, con Dario, con Pedro podemos seguir esa reflexión, ¿no? La primera cosa es tener bastante claridad que el modelo minero es muy semejante, no solamente en América Latina, pero también en África, en Asia, a donde tú lo busques, vas a encontrar lo mismo padrón, ¿no? Un padrón que es de generación de lo que llamamos zonas de sacrificio, zonas que tienen que ser sacrificadas a nombre de un desarrollo que siempre está lejos y siempre está después, ¿no? Entonces uno busca donde está y nunca lo encuentra, ¿no? Esta idea del desarrollo es además una idea que tenemos que revisitar. Vivimos en un mundo lleno de maravillas, ¿no? Pero que estamos destruyendo de una tal forma con una concepción de progreso y desarrollo que nos está malogrando a todos, ¿no? Sí. ¿Qué significa? Nosotros en portugués utilizamos la palabra desarrollo, es desenvolvimiento, ¿no? Desenvolver es sacar lo que te envolve, lo que te protege, lo que te conecta, ¿no? Es estar en esto, ¿no? Sí. Y entonces la idea de desarrollo, de desenvolvimiento, es una idea que saca a la humanidad de sus vínculos con todo el conjunto a donde vive, ¿no? Entonces, esa es la idea de desenvolvimiento, es que nosotros humanos estamos ahí como por arriba de esto que es quase um cenário a donde vivimos, pero não, tudo al revés, não? Como ha dicho el papá de Patricia Galinga, como dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, y en la oración final, dices,
Dios que está presente en lo más pequeñino de los seres, ¿no? Significa también los seres que antes imaginábamos como seres inanimados, ¿no? Los cerros, los ríos. No hay vida sin eso, estamos todos conectados, pero profundamente interconectados, ¿no? Cada parte de nuestro cuerpo, cada parte de lo que sentimos, de los espíritus que nos animan a la vida, la presencia de Dios es una presencia encarnada en el mundo de la vida, ¿no? La minería está conectada entonces con esta lógica y al comienzo, desde un comienzo acá en América Latina, con esta lógica de desarrollo y más de acumulación, ¿no? La minería ha llegado en América Latina con la cruz y la espada al comienzo de la edad moderna, ¿no? Y en verdad la extracción excesiva de oro y plata de América Latina ha sido la condición de posibilidad de lo que se llama la acumulación primitiva de plata, de donde nace el capitalismo. Entonces, nosotros somos como este verso, ¿no? Con la explotación de la mano de obra africana, esclavizada, con el exterminio de muchos pueblos que han luchado en defensa de su tierra, la minería es esto. Yo quiero terminar solamente con un dato. Hoy sabemos que más de 200 mil millones de oro ya han sido extraídos desde el comienzo. El oro no se enferruja, no sé cómo se dice en español, no se deteriora, no se pierde para nada. Entonces, ya tenemos fuera de la tierra más de 200 mil millones de toneladas de oro. ¿Para qué necesitamos más oro? Y ahí vamos pensando en los otros minerios, ¿no? Claro. Solo para la acumulación. Solo 7% de este oro es utilizado para ciencia, para instrumentos necesarios. Entonces, tenemos que pensar de qué desarrollo estamos hablando, de qué minería estamos hablando. Claro que necesitamos de minerios, claro que necesitamos. Todo lo que tenemos acá tiene minerio. Incluso nuestro cuerpo, ¿no? Claro, necesitamos sí. de hierro, necesitamos... Sí. Entonces, hay minerio en todo, pero ¿qué minerio? ¿Hasta cuándo? ¿De qué manera? Y cómo transitamos para una forma de relación con esta minería que sea absolutamente sostenible y no extractiva como la que tenemos hoy día. Padre Dario, tienes una larga experiencia en este camino de ecología integral, red de iglesias y minerías, porque tú eres uno de los fundadores de este movimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Junto con aquí Moema, Pedro y mucho más gente a nivel de Latinoamérica, ¿eh? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes encuentran como red, ¿no? delante de las amenazas de la casa común con la extracción minera? No, gracias Alcides y gracias a Pedro y Moema que han hecho una óptima lectura de la realidad e interpretación, ¿no? Tal vez dialogando con esta pregunta, el nombre de nuestra red, ¿no? Iglesias y minería, ¿no? De un lado, como decía Moema, presenta un poco la responsabilidad que tenemos como iglesias, porque la iglesia hace parte de una historia que ha como que legitimado y a las veces bendecido el extractivismo, ¿no? Y el Papa Francisco hoy dice de una manera muy fuerte, y con ello también los obispos de Latinoamérica, vea qué definición grande. Extractivismo es transformar en lucro los bienes comunes, ¿no? Entonces, pensar todas las relaciones, todo lo que vemos, todo lo que existe en términos de cantidad de dinero que me puede proporcionar. Claro. Y yo sé que en nuestra enseñanza cristiana nos dice que las relaciones no se pueden medir por dinero. Una amistad, una historia, una ancestralidad, una memoria, un sueño de futuro, una relación con el medio ambiente, con las otras criaturas, no se calcula. Y no se puede cuantificar en cuánto lograré mañana, porque después de mañana yo tengo todavía años, séculos, generaciones futuras, ¿no? A los cuales estoy quitando en lugar de prometiendo vida, ¿no? Entonces, la iglesia ha sido como que cómplice de este modelo de extractivismo, pero al mismo tiempo las iglesias, y nosotros lo usamos al plural, porque es como que ecuménico e interreligioso, las iglesias han sacado una gran enseñanza.
que son las espiritualidades la fuerza que mantiene las comunidades vivas en sus territorios. Por ejemplo, Yasuní. Yasuní, sabemos que en Yasuní hay pueblos todavía no contactados, que viven en estas regiones con una capacidad de convivencia increíble, nueva y desconocida a nosotros, con todas las otras criaturas que allá están. Una espiritualidad que es sagrada y que nosotros vamos a sacar y olvidar y ni conocer por querer sacar lo que está abajo de su tierra. Entonces, cultivar las espiritualidades es muy más fecundo que extraer el minerio o el petróleo. Y cultivar las espiritualidades significa conectar nuestras historias a la memoria ancestral, a todo lo que nuestros ancestros nos han enseñado, ¿no? A todo lo que de más precioso hace parte de nuestra cultura. Y al mismo tiempo significa, como la Biblia nos enseña mucho, soñar nuevas alianzas a futuro, es decir, construir, ¿no? Y permitir nuevos pasos de construcción futura. En este sentido, como Red Iglesias y Minería, queremos apoyar a todas las comunidades que sienten que hay algo más valioso que el minero, algo más valioso que el dinero, que es nuestra vida, que es nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Dios que vive en todas las cosas. Sí, sí. Lo sé así un poco la cuestión de Brumadinho, la cuestión de la explotación de la tierra de los Yanomamis en el norte de Brasil. ¿Cómo está la situación actualmente? El ejemplo de Brumadinho, solo para recordarlo a quien no lo conoce, tuvimos dos grandes crímenes ambientales de una empresa, una de las mayores empresas multinacionales de minero, particularmente de hierro, que es la empresa Vale brasileña, que en dos situaciones diferentes, en 2015 y 2019, tuvo dos grandes quedas de diques de relave. Entonces, el descarte de la extracción minera depositado arriba de donde viven los pueblos pobres, naturalmente, siempre hay un racismo ambiental, en las situaciones más peligrosas son los más pobres que van a vivir, se ha depositado de una manera excesiva y descontrolada. La empresa sabía que había peligro, no, resolvió la situación, calculó cuánto le costaba el accidente y consideró más oportuno el accidente do que conservar la situación. Y con esto, imagínate, ha matado en dos situaciones diferentes, 19 personas antes, 272 personas después, destrozadas, despedazadas por la invasión del agua y de la lama, ¿no? Y con un detalle, ¿no, Dario? Una empresa que hace toda la propaganda, como decía Pedro, de ser una empresa responsable, de ser una empresa de desarrollo, de ser una empresa verde, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Confrontar lo que dicen con lo que hacen. Sí. En esto hay todo lo que decía Pedro de desmascarar, ¿no? Hay muchos mitos de la minería que no corresponden a la realidad. En el caso Yanomami, solo para cerrar, es diferente. Acá entra todo el tema del extractivismo del oro, y de la minería ilegal. En Brasil lo llamamos garimpo. Imagínate que en Brasil vive, en esta región Yanomami, como que 30.000 indígenas, en un área muy larga, grande, es un área demarcada, reconocida de los territorios, y 30.000 indígenas se vieron invadidos por 20.000 buscadores ilegales de oro, ¿no? Que le han llevado contaminación de mercurio, violencia en la sangre de la gente, en la sangre de las personas, estupro, amenazas. En el tiempo del COVID, mucha contaminación también por la pandemia. Entonces se ha creado una serie de muertes y una destrucción del sustento, ¿no? De esta población. Por tanto, un etnocidio, un genocidio, una población entera destinada a morir de hambre, con escenas realmente increíbles, ¿no? Esta es una otra fase de la minería, una minería muy vinculada al narcotráfico, muy difícil de controlar y de, digamos, responsabilizar, pero gracias a Dios, con el cambio de poder que tuvimos en Brasil,
hubo operaciones valientes que están empezando a, la llamamos desintrusión, retirar los invasores de las tierras indígenas por exactamente comprender que los únicos que saben convivir de una manera equilibrada, sobre todo en las regiones amazónicas, son sus pueblos originarios, sus pobladores. Ahora, sobre eso, una cosita, Padre Alcides, que me parece importante, es que esta es la punta, digamos, más dramática, ¿no? Sí. Esta que es, de una cierta manera, podemos decir incluso, poner pobres contra pobres. Porque muchos de estos garimperos que están haciendo su trabajo ahí, como también en algunas áreas de minería de oro tradicional, son gente pobre que está ahí buscando su forma de sobrevivencia, trabajando en condiciones las más terribles que tú puedas imaginar. Porque la minería, eso ya lo sabemos, entre todos los trabajadores que hay en el mundo, es la que más mata, la que más aleja y la que más enloquece. Entonces, los trabajadores que están ahí también están subordinados a una lógica de trabajo absolutamente dramática. Esta minería que está ahí en la punta, y como ha dicho Dario, también con tráfico de personas, con trata de personas, con una situación dramática social y pessoal, este oro después entra en la cadena del oro limpio. Entonces, por eso es súper importante una conciencia de responsabilidad de uso, ¿no? Este oro que es extraído de una manera que yo puedo llorar por mirar a los pero después hay toda una cadena que lo hace. Y lo mismo con la Vale, ¿no? Que está ahí haciendo una gran propaganda. Por eso la minería, de una cierta manera, nos permite hacer la conversión ecológica y pensar sobre la minería, hacer la conversión ecológica de que nos habla el Papa Francisco en la Laudato Si. Ahora una cosa, porque ahora tú nos llamaste a la entrevista, ahora tienen que escucharnos, vamos por 2 horas. Pues y hablamos poco, ay qué horror. No, pero me decía una cosa importante, que es pobres contra pobres, ¿no? Y este tema es importante porque rápidamente dice lo siguiente, que hay opciones económicas que necesitan ser hechas urgente. Claro, así como el Estado está ahora facilitando a la minería con descontos de impuestos, con mucha flexibilidad de leyes, con mucho apoyo económico, podría ser una otra elección que sería favorecer a otras economías, que son las economías locales, la agricultura, el turismo, la biodiversidad, como decía Pedro. Por tanto, no es que la minería desarrolla y el resto no desarrolla, es que el Estado ha elegido apoyar a un modelo que está matando y sacrificar a un otro que podría sí hacer vivir al pueblo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá tenemos pueblo, allá tenemos grandes empresas, y las grandes empresas tienen mucho dinero que corrompen y generan esta minerio dependencia. Al final, tú destruyes todas las condiciones de vida, entonces dices, no puedo vivir sin la minería, sí, pero podrías, ¿no? Sí. No sé, también Perú es otro desafío muy grande por la explotación minera, ¿no? Hablando un poco también con el padre Juan Goicoechea, la situación de Perú es también así muy conflictiva en ese sentido, ¿no? Perú tiene varias zonas dramáticas y varios datos dramáticos. Fíjate que hablando de la contaminación de los Yanomamis, el Ministerio de Salud, y este no es un dato de los ambientalistas, ¿no? O de los que se oponen a la minería, este es un dato del Ministerio de Salud de Perú. Hoy en Perú hay 10 millones de personas con metales tóxicos en la sangre. 10 millones de personas. Y el Ministerio de Salud no está en condiciones de atenderlos. Se ha dado una ley en el Perú que dice el gobierno tiene que atender a estas personas. El Ministerio de Salud no tiene ni el personal calificado, ni el dinero necesario, ni la experiencia, ni la experticia, no tiene nada para atender a estas 10 millones de personas. Queremos que en el Ecuador nuestra población sea una población con metales tóxicos en la sangre, con metales pesados en la sangre, ¿no? Condenados a muerte,
condenados a vivir en condiciones infrahumanas, no es justo. Claro, sí. Tenemos también otro dato de Perú interesante que la población lo tenga en cuenta, porque eso ya se está viviendo aquí en el Ecuador, en la zona sobre todo del Napo, por ejemplo, donde los ríos, ¿no? Donde la minería ilegal, por ejemplo, la minería legal y la minería ilegal arrojan cantidades de mercurio y de cadmio y de otros productos dañinos, venenos prácticamente para las plantas, para los peces. Bueno, en Perú, en la zona de Madre de Dios, que es la zona que está en frontera con Bolivia y con Brasil, ahí el río Madre de Dios y los otros ríos reciben al año 200 toneladas de mercurio. 200 toneladas de mercurio que van a los ríos. Ustedes seguramente recuerdan que antes había, y bueno, todavía existen unos termómetros, ¿no? Para tomar la temperatura, que tienen aquí una bolita de mercurio, ¿no? Que cuando uno se coloca en la boca, pues la bolita sube, ¿no? Se hace un hilo, ¿no? Y va y tú mides la temperatura. Bueno, es una bolita de mercurio esa. Lo primero que te dice el médico cuando te entrega un termómetro es: por favor tenga mucho cuidado si se rompe. Ese mercurio que tiene ahí es altamente dañino. No lo toque con la mano, porque penetra inmediatamente por la piel y va a nuestra sangre. Bueno, en este caso no es una bolita. Son 200 toneladas de mercurio cada año. Solamente en el departamento de Madre de Dios, en el Perú. Imaginamos que en los otros ríos de la Amazonía la cantidad debe ser similar. Entonces en Perú el cálculo es de que a los ríos prácticamente del Perú están siendo arrojados un promedio de 400 a 500 toneladas de mercurio. Por Dios. ¿No? Y eso se viene. Ya comenzó aquí en la zona de Napo, en el Ecuador. No es que aquí no está pasando, está sucediendo, está pasando. Y pronto comenzaremos a tener millones de personas ecuatorianas con problemas de mercurio y otros metales tóxicos en la sangre, y no queremos que eso suceda. Por eso hay que decir sí al Chocó andino, sí al Chocó andino. Queremos un Chocó andino que siga siendo fuente de vida, ¿no? Y de trabajo agrícola y para su población. Queremos a un Yasuní, ¿no? Lleno de vida, ¿no? Un Yasuní donde los pueblos no contactados, por ejemplo, vivan con dignidad, ¿no? Sí al Yasuní. Un poco así, otra problemática que me parece que está dentro un poco de la cuestión minera es la cuestión de Bolivia y Chile con la explotación del litio, ¿no? Para los carros eléctricos. Eso no lo sé qué consecuencias podrá tener eso, porque es una explotación de un minerio también que después tendrá sus consecuencias al sacarlo del suelo, ¿no? Claro, y este es un punto súper importante que traes, Padre Alcides, porque por una parte es parte de esta mitología, ¿no? De esta mitología, que es: vamos a crear una minería sostenible. Esto lo están diciendo hace rato, ¿no? Pero no lo han hecho, y Pedro y todo lo tenemos, ¿no? Los Yanomami, los de Perú, a dónde va a ir. Pero la lógica, y por eso la Laudato Si es tan importante con Papa Francisco, que no es simplemente hacer un pequeño ajuste, ¿no? Sacas esto y pones aquello. Es pensar de una forma comprensiva todo este planeta que vivimos como una linda casa llena de vida, pero más una casa que hace vida, ¿no? Este es un organismo vivo, como lo decía, ¿no? El planeta Tierra es en sí mismo un superorganismo vivo que genera cada vez más condiciones de vida. Y esto es la sostenibilidad, no es una cosa romántica, y no con tensiones, con cosas cuando tú miras a la naturaleza, ¿no? Es una cosa llena de fortaleza, pero es una posibilidad de generaciones de más vida. A este equilibrio dinámico es lo que tenemos que dar atención. Si simplemente
pensamos que es posible mantener todo como tenemos, con la acumulación absurda que tenemos hoy, la pobreza absurda que tenemos hoy, es simplemente cambiar combustible fósil por una energía verde, no hemos comprendido nada. No hemos comprendido nada. Además, el litio tiene tiempo, es ciclo que lo puede sacar. Decimos siempre, la minería no es como una planta que tú tienes segunda safra. Sacas y ahí ya no vuelves más. Sí. Se queda el hueco. Entonces, con el litio, eso se hará en cantidades mucho más intensivas, claro, mucho más formuladoras de esta división entre ricos y pobres. Entonces, tenemos que tener súper atención con lo que son, y Leonardo Boff, aquí lo vi un libro de él, Leonardo Boff en los 90 decía que la idea de desarrollo sostenible tiene que ser muy bien pensada, porque es un oxímoron, ¿no? Es una contradicción en términos. Entonces, si volvemos a envolvernos con la naturaleza y no desenvolvernos de la naturaleza, sí, vamos a pensar en otras formas de energía. ¿Energía para qué? ¿Energía para quiénes? ¿Cómo lo hacemos? Porque ahí también hay otro punto, y con esto paso a mis compañeros, es que en general, digamos, la trampa que nos hace es, no, ustedes ya lo tienen, ahora que nos toca a nosotros, ustedes no quieren hacer. Pero no es el uso de la computadora o del teléfono celular, es el tipo de uso de los más ricos lo que genera la gran devastación. Entonces, con este ciclo nuevo del litio, no será que vamos simplemente garantizar a la pobre gente que tengan todo su teléfono, no es para eso. Entonces, sí, es súper importante desarrollar una conciencia crítica de esto, ¿no? Y conversar con la gente que habita las áreas de sufrimiento. Nosotros en la red decimos que el punto de partida de nuestra acción es el grito, es la dolor, es el sufrimiento de la gente y de la tierra, que son uno, como dice el Papa Francisco, no son dos crisis inseparables, ¿no? Es este grito y este dolor. Entonces, esta conciencia de que lo que nos conecta con toda la vida es la posibilidad de sufrimiento. Entonces, yo no estoy en esto, pero lo comparto, creo conexión. Esto me hace cristiano, eso me hace cristiana, ¿no? Entonces, pienso que para un debate como este, ¿no? Además de votar acá en Ecuador, busquen, encuentren las comunidades que están en estas áreas, de donde se saca, no la punta para donde va, pero también las comunidades que están ahí. Conversen con ellos, traten de mirar su vida y traten de mirar, se encuentran, como ha dicho Pedro, un municipio en que los índices de desarrollo para toda la comunidad ha mejorado después de la minería. Que nos informen, porque hasta ahora no lo encontramos. Sí. Tal vez solo comentar que, claro, el tema del litio abre todo un capítulo grande que es el tema de las transiciones energéticas, ¿no? Y por tanto toda la reflexión también de la crisis climática, etc. Claro, sí. Es un tema súper importante, es claro, ¿no? La cuestión de la transición energética, de políticas públicas también para pensar esas transiciones, es clave. La cuestión, por ejemplo, de extraer petróleo de la Amazonía es una cuestión así primitiva de la prehistoria, es absurdo, porque el petróleo es algo que va a calentar aún más la tierra y va a destruir el patrimonio biológico, biodiverso de la Amazonía. Entonces, que enfría. Este es el peor de todos. Sí. Pero exactamente, no es como dice Moema, que las transiciones, que son una cosa buena, sea la solución de por sí, sino hay una transición de estilos de vida y de distribución, de reducción de la desigualdad en este mundo. Porque si bien miramos, nuestro mundo es así. Hay una pequeña parte de gente que vive bien afuera y muchos que son condenados a vivir acá abajo, ¿no? En los basureros de la historia. Entonces, esto es lo que hace también el litio, ¿no? Permite a algunos de vivir diciéndose que son limpios y coloca a mucha gente de nuevo en los basureros de la historia. Esto no es desarrollo, no es humano, no es científico, no es futuro. Y no es cristiano para nada. Cristiano. Sí. Bueno, así para encerrar un poco este compartir así un poco
de todas estas experiencias, de las realidades que nuestros pueblos están viviendo, y pagando un poco las consecuencias de todo este desarrollo falso, ¿no? En el sentido de que no trae vida, sino muerte. Así una palabrita de esperanza así para nuestros seguidores, para tomar conciencia de la necesidad de que todos estemos involucrados en este proceso, de ayudarnos a crear esta casa común donde haya vida para todos, ¿no? El COVID, la pandemia del COVID, nos ha enseñado que no se come oro, no se come petróleo. Nuestros pueblos han resistido al COVID con lo que los campesinos, con lo que los agricultores han producido. Sí. Eso es lo que tenemos que seguir apoyando. Apoyar las economías del campo, de nuestros pueblos indígenas, de nuestros campesinos. Tenemos que volver la mirada al campo, a producir lo que necesitamos, a producir con cariño, con amor a la Madre Tierra. Apostemos por eso, apostemos por la vida. Sí, en la misma dirección, yo pienso que estamos en un momento muy intenso. Quizás el momento más peligroso de toda la vida de este planeta. ¿No? Nunca hemos estado con un peligro tan grande. Es súper importante tener conciencia del peligro que vivimos y no tratar de mirar al costado, ¿no? Entonces hay que mirarlo. Pero como decía una amiga, en los momentos de caos también el kairos se hace, ¿no? La luz se hace. Ese es el sentido profundo del Apocalipsis, ¿no? De la esperanza que habita en la oscuridad. Si encontramos esto que ha dicho Pedro en la pandemia, lo que nos ha salvado ha sido la solidaridad, ha sido esta fuerza que no sabíamos de a dónde venía, ¿no? De gente que sin poder estaba ahí y te ayudaba, que algunas veces te daba una sonrisa y esto te daba un conforto en medio a tu lágrima. Esta fuerza sigue siendo la fuerza de la vida, la fuerza apocalíptica, la fuerza del Cristo, del Cordero degolado que habita en cada uno de nosotros, que habita en todo el planeta. Sumémonos a esto, estemos en sintonía con esto, ¿no? Con la fe que nosotros tenemos que no estamos solos. Bueno, ya han dicho todo, pero sí, a mí me da mucha esperanza ver que también la iglesia, a pesar de sus retrasos, que es muy lenta, ¿no? Pero si vamos a ver, estamos aprendiendo que esto no puede, que esto hace mucho parte de nuestra fe, ¿no? Hace pocos años atrás no se pensaba así. Entonces, el cambio que está aconteciendo en nuestra manera de pensar la fe, de vivir la relación en una comunidad cristiana, de exigir también de nuestros pastores que traduzcan en acciones la enseñanza del Papa, de los obispos, etc. Y de ser coherentes con el Evangelio para la defensa y el cuidado de la Madre Tierra. Esto es algo que da esperanza, porque es algo que conecta nuestro empeño al mensaje de Jesús, ¿no? Y dice, esto es totalmente parte de tu misión, es parte de nuestra misión como iglesia. Entonces quería cerrar con la frase de Papa Francisco que dice así: caminemos cantando, que las preocupaciones y los gritos de este planeta no nos quiten la alegría de la esperanza, ¿no? Como iglesia tenemos esta fuerza de la esperanza que es nuestra misión. Muy bien, muchísimas gracias al Padre Dario, a Pedro, a Moema, por nos ayudar a través de este medio, de esta plataforma, de crear esta conciencia, de informar, de conocer un poco esta realidad y también todo el empeño de esta red de iglesias y minerías, parte de la iglesia que está comprometida en la causa de la vida, en este ecosistema donde todo es vida, y para eliminar la muerte que está ahí a través de esos sistemas de explotación. Muchísimas gracias. Y aquí estamos. Siempre síguenos a través de esta red, que ahí ustedes también encuentran otras informaciones muy importantes. Gracias a todos.